Bienvenidos jóvenes sean todos y cada uno de ustedes a esta nueva clase de estudios sociales de quinto grado. Les habla el profesor Wilgar Samir Ortiz. El contenido a desarrollar hoy es Periodos de la Historia de América, no sin antes recordarles que los queremos estudiando en casa. Nuestra expectativa de logro es la siguiente. Conocen los distintos periodos de la historia de América y la formación de los estados americanos. A continuación, conoceremos algunos conceptos claves para el desarrollo de la clase. Número 1. Periodos. Es el espacio de tiempo mínimo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Número 2. Periodización. Es el ordenamiento lógico de los diferentes acontecimientos históricos que han ocurrido en una sociedad determinada. Cabe mencionar que la periodización, para poder entenderla, hay que ubicar los acontecimientos en el espacio y tiempo. Así, de esta manera, podremos entenderla de una manera clara. Ok, a continuación, comenzaremos hablando sobre la periodización de la historia universal. La manera más común para periodizar la historia del mundo es a través de las siguientes dos escuelas, que es la escuela tradicional positivista y la escuela materialista o del materialismo histórico. En la pantalla tenemos la periodización de la escuela tradicional o positivista. Comienza con la prehistoria, que es el periodo más largo de la historia de la humanidad. Abarca el Paleolítico, el Neolítico y el Mesolítico y termina 3500 años antes del nacimiento de Cristo con la invención de la escritura. A partir de ahí comienza lo que es la Edad Antigua, que termina en el año 476 después del nacimiento de Cristo con la caída del Imperio Romano del Occidente. Y comienza lo que es la Edad Media, que duró 1000 años, y esa edad termina en el año 1492 con el descubrimiento de América y también la caída del Imperio Romano del Oriente, y comienza lo que es la Edad Moderna, que termina en el año 1789 con la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa comienza lo que es la Edad Contemporánea, o sea, la edad de la evolución de tecnología y la evolución del conocimiento. Ahora bien, veamos un poco sobre la periodización materialista de la historia. Esa está basada en el modo de producción o en aspectos económicos. Comienza con la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, que es el modo de producción actual, y el socialismo, que está establecido en algunos de los países. Aquí en Latinoamérica lo podemos encontrar en Venezuela y también en Cuba. Y en el resto del mundo, Rusia y Europa lo tiene, por ejemplo China comunista lo tiene, y por mencionar está también Vietnam. Periodo de la historia de América. Claramente podemos distinguir tres periodos importantes. Tenemos la época prehispánica, tenemos el periodo de la colonia y el periodo republicano o de la independencia. Periodo prehispánico abarca desde el poblamiento del continente hasta el descubrimiento en el año de 1492. Este periodo abarca también lo que es la época arcaica y la época formativa, que es el periodo donde se desarrollan las primeras civilizaciones acá en el continente americano. Ok, mientras tanto, en la época colonial abarca desde los años entre los años 1500 y 1519 hasta los años 1800 con la independencia de los primeros países en América. Mientras tanto, el periodo republicano o el periodo contemporáneo abarca de los años 1800 hasta nuestros días. Periodo prehispánico. Data del poblamiento del continente americano, como habíamos mencionado,
hasta el descubrimiento. Aquí surgen las primeras civilizaciones, por ejemplo, la cultura olmeca en lo que es hoy el país México, ahí existió. Tenemos lo que es la cultura chavín en el sur del continente americano y la cultura maya, una de las culturas más importantes que tuvo su propio calendario, que tuvo su propio sistema de numeración, una cultura que hasta el día de hoy la seguimos estudiando. Desafortunadamente desapareció y no se maneja una idea exacta del por qué. Esa cultura se asentó en la zona mesoamericana. Tenemos la cultura inca, muy importante en el sur del continente americano, y también a la cultura azteca. Lo que son los incas y los aztecas fueron las dos culturas que encontraron los españoles acá al momento de llegar al continente americano. Bien, como habíamos mencionado anteriormente, el periodo prehispánico termina con el descubrimiento de América en el año de 1492 por el navegante Cristóbal Colón junto con su tripulación, que venían en las embarcaciones llamadas la Pinta, la Niña y la Santa María. Periodo colonial se da entre los años 1500 y los años 1800, una época bastante difícil para el pueblo americano, donde las potencias colonizadoras ejercieron control absoluto acá en las colonias. En el norte del continente, específicamente hablando de Estados Unidos y Canadá, controlaban los británicos y los franceses. Mientras tanto, en América Latina, como es conocida hoy, y gran parte de la isla del Caribe, lo hacía España. Estas potencias establecieron un nuevo idioma, establecieron una nueva religión o implementaron una nueva cultura acá en el continente americano. Esclavizaron a los habitantes, saquearon la riqueza del continente y la población indígena se vio diezmada por las nuevas enfermedades que traían. Y se vieron obligados a traer mano de obra de los esclavos negros de África para poder reemplazar a todas las manos de obra indígenas que se habían muerto. Periodo republicano. Se da entre los años 1800 a la actualidad, o en otras palabras, el periodo contemporáneo. En este periodo se dan grandes cambios en el continente americano. En el año de 1776, el primer país en lograr su independencia fue Estados Unidos. Las 13 colonias del este de este país lograron la independencia de Gran Bretaña. Entre ellos tenemos Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, entre otros. El segundo país en lograr su independencia fue el país de Haití. La Revolución Negra dio resultados y ya para el año 1790 Haití estaba en pleno apogeo de su independencia. Mientras tanto, en el sur del continente, gracias al líder Simón Bolívar, Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, entre los años 1810 en adelante lograrían su independencia. Poco después, en Centroamérica se da la independencia de esa región en los años 1821 y después los demás países americanos. A partir de ahí se comenzaron a formar lo que son los nuevos estados acá en América, donde se establecieron distintos tipos de gobierno, desde gobierno republicano, gobierno democrático, desde gobierno socialista, entre otros. Hoy en día, Latinoamérica o América en general está trabajando duro para poder salir adelante y colocarse en un nivel digno como lo soñaban aquellos libertadores. Actividad de aprendizaje. En su cuaderno, jóvenes, elabore la línea de tiempo de los periodos de la historia de América. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.